Buenos días, quiero compartir con ustedes las líneas tituladas Hackeo y su inutilidad. Introducción. En otros tiempos, hasta el mentiroso de Nixon renunció por su Watergate. Hoy, con su respectiva difusión y desenmascaramiento, el sociópata tabasqueño sigue inmune e incólume, ileso frente a las evidencias de su sórdido proceder. ¿Por qué? El mundo es más irracional, la población más condicionada. Los neocolonialistas, las clases altas internacionales que son dueñas de este país, tienen un control más sólido y profundo. Antes, o usaban el brazo armado para someter a la población inocente, o usaban el reformismo. Sacrificaban algún chivo expiatorio y disminuían la plusvalía y aumentaban la gratificación populista, legal e ilegal. Los derrames. Esto para calmar a la población, para hacerles creer que sus proclamas y movilizaciones tuvieron éxito, que su presión tuvo efecto, que son escuchados y respetados. Ahora, las hegemonías ya no necesitan eso. Sus mecanismos de control, coercitivo y administrativo, son más sólidos y sus procesos de condicionamiento sobre la población son tan eficientes, homogenización e ideologización, que ya muy pocas veces tienen que usar la violencia explícita, la autoridad evidente. El poder de las clases altas se ha refinado y profundizado. Por tanto, los políticos que los sirven son más impunes, pueden darse el lujo de ser descuidados en su deshonestidad. Desarrollo. Algunos enuncian que el mito de la superioridad moral de Morena y el tabasqueño se terminaron, y con ellos influencia. No, no basta. Algunos señalan que el electorado los castigará al descubrirse sus mentiras y desfalcos. No, no pasará. Otros radicales claman por la organización civil y por alianzas partidistas. No será suficiente. Falta por entender el punto primordial. Desde las invasiones norteamericanas, puntualizándose con el Tratado de Bucareli, México se convirtió en neocolonia, en patio trasero, en hacienda, en negocio, en propiedad de los capitales que están detrás del Estado gringo. Ese capital extranjero controla la política, economía, industria, salud, educación, ciencia y tecnología mexicana, sus alcances, límites y posibilidades. Por eso nuestra dependencia a la ciencia y tecnología occidental, porque aunque hay grandes mentes, no se invierte en esas líneas de investigación, no se apoya a esos proyectos, se boicotea esas iniciativas. Por esa dependencia, todo político que es avalado y controlado por ellos se pliega a su agenda, todos y cada una de ellos. Hasta Juárez y Cárdenas lo hicieron. Podrán jugar roles, montajes, donde se asuman como paladines de la justicia, la democracia y del pueblo, pero en la práctica jamás afectarán los intereses de esos capitales. Esa sería su sentencia de muerte, por menos que eso mataron a Kennedy y Colosio. Lo opuesto es beneficiar siempre de fondo las agendas del neocolonialista gringo y a cambio obtienen riqueza y protección total. Todo político que está ahí ingresó, ascendió y permaneció por el apoyo del capital extranjero dueño de México. Los presidentes son actores, empleados sostenidos por la irracionalidad de ese capital rapaz. Capital que usa recursos legales e ilegales, coacción y condicionamiento para ocupar y controlar su emporio. Esos poderes no se basan y sostienen en razones,
Esos poderes no se sustentan en argumentos e ideas. Esos poderes se sostienen con irracionalidad. Mentiras, chantajes, manipulación, amenazas, miedo, violencia, imposición, mitos, gratificación, engaño. Todo ello para asegurar el utilitarismo, aumentar su control y beneficios en detrimento de la población y la naturaleza. Es la violencia la que primordialmente sustenta su poder. Desde esa irracionalidad utilitaria, la democracia es un mito, el Estado de Derecho una mentira, la justicia falaz. La comunidad no cuenta, la persona no importa, la razón se deja de lado. El poder y los intereses privados son lo primordial. Marchas no sirven, votar no sirve, organizaciones no sirven, firmas no sirven. ¿Revoluciones? O nacen corruptas o se pervierten en el camino. Eso le pasó a la Revolución Rusa, a la mexicana y a la cubana. Cuando nacen corruptas, solo es un cambio de administración. Se identifican porque en ellas solo hay reformismo y revisionismo. De fondo y en lo alto, todo sigue igual. No se mueven las clases sociales, no se afectan a los capitales. Cuando son genuinas, son traicionadas. Es cuando los honestos y mejores son traicionados y asesinados. Los peores son los que se quedaron y fueron ascendidos. Lo irracional siempre asesina lo bueno, lo saludable y luminoso. Sin importar el color del partido, toda la política nacional se supedita al utilitarismo del capital internacional. Asimismo, lo ilegal es una diversificación de sus intereses materiales y estratégicos. El narcotráfico y demás delincuencia organizada son parte de su equipo de trabajo. Generan recursos y coaccionan a la población. Lo ilegal y visceral uniéndose a lo legal para complejizar y profundizar el control y el beneficio. En ese sentido, todo caudillo ha sido un mentiroso y traidor. Desde la vieja estrategia del seguritismo, como ya le explicaron Reich y Foucault, se crea un enemigo que justifica gastos en defensa y acciones de restricción para la población civil, estando ese enemigo subsidiado y programado directamente por el Estado y ulteriormente por el capital, dueño de ese gobierno, y cuyo principal fin es ser una herramienta que amedrentará y reprimirá a la población. En el proceso se desaparece, tortura y asesina civiles inocentes. Y aunque consume muchos recursos, es una inversión altamente plausible, dado que amplía y afianza el influjo de las clases altas. El poder cuesta, pero para ellos lo vale. Los enemigos inventados, terroristas, narcos, comunistas, etcétera, jamás serán vencidos, dada su utilidad y desde la coordinación con el Estado y el capital que los crea y financia. Serán un instrumento de utilidad comprobada que nunca deja de servir, tanto en primer mundo como en tercer mundo. Sociedades avanzadas, supuestamente educadas, y comunidades iletradas son controladas desde esos montajes y destrucción. Por eso es tan importante que la comunidad sea irreflexiva y esté desarmada. Por eso se focaliza y mantiene paupérrimo el sistema educativo. Entonces, esas hegemonías han refinado tanto sus mecanismos de control, jurídico, administrativo, coercitivo e ideológico, que esas filtraciones, como las del hackeo a la Sedena, deliberadas o no, no les hacen mella. Su irracionalidad es tan sólida que ya pocas veces cambian su administración
o usan el brazo armado. Por eso, los mismos políticos detestables y homicidas van pasando de administración en administración, de partido en partido, como Manuel Bartlett. Por eso ya no son tan comunes los operativos contra la población y las invasiones, porque han refinado sus mecanismos de control. Y porque la población somos menos inteligentes, menos valerosos, menos comprometidos. Solo nos han dejado lo micro. Lo macro está completamente bajo su control. Podemos hablar y gritar, pero no decidir ni hacer. Es un mundo irracional, una era decadente, tiempos oscuros, sin duda. Procedemos a cerrar estas líneas. Conclusiones. La población mayoritaria, inculta e indiferente, con lo difundido en el hackeo, podrán ver y enterarse de lo que las clases medias cultas ya tenían certeza: la podredumbre y corrupción de los servos públicos y políticos. Pero ni las clases bajas incultas ni las clases medias cultas tienen el poder, las armas, la violencia para imponerse a la sociopatía utilitaria de las clases altas. No es una lucha de valores o inteligencia, es una lucha de visceralidad y destrucción. Y solo el que tiene más potencia gana. Solo el más destructivo llega al poder. Solo un poder igual sustituye al premio. La población podrá indignarse, organizarse, escupir a los representantes gubernamentales, pero eso no es suficiente para hacer cambiar de opinión a la violencia de la élite gringa dueña de este país. Las muestras de inteligencia individual y organización comunitaria son nada frente a esas sociopatías internacionales. Si a un ladrón armado, un sociópata micro, no lo haces cambiar con lágrimas, cifras o palabras, ¿qué te hace pensar que a un sociópata macro lo lograrán influir con ello? No en este mundo, no en esta realidad rapaz, no en esta existencia predatoria, en esos ámbitos sociopáticos, antivida. Las ideas, la reflexión y la ciencia no cuentan para nada. Es triste, es detestable, no lo celebramos ni justificamos, solo lo explicamos. No podía saberse, dicen algunos ingenuos. ¿Dónde están las pruebas? Claman sus apologistas cultos e incultos, ideologizados en clase media y clase baja. El presidente antes se reía de las masacres, ahora se ríe de las filtraciones derivadas del hackeo. Sabe que la lealtad con los patrones norteamericanos le da protección. Esa protección lo mantiene impune y esa impunidad le permite ser cínico. La sociopatía de los capitales se traslada a sus empleados. Por eso lo vemos reírse del dolor ajeno, de las desgracias humanas, de las muertes infantiles, de las vidas inocentes cegadas. Las delicias del poder. La violencia como norma, la mentira como costumbre. Es una vergüenza ser mexicano. Y pues bueno, realmente, pues esta última parte, pues se entiende que es retórica, pues porque realmente en cualquier otro ámbito, en cualquier otra latitud, hacia Occidente y bueno, pues tercer mundo, notamos eso. Ese teatro, esa farsa, ese circo de lo político, donde pues se alimenta, se invierte en alimentar ese mito de la democracia, de los derechos humanos, mucho que se invierte en ellos, pero simplemente pues porque es parte de ese mismo montaje y pues es difícil ver salida para este laberinto, pues como lo comentamos, solo está lo micro, pero ya subir al ámbito macro no lo creemos, no creemos que exista esa posibilidad real del voto, la organización.
No. Otra opción, si acaso, es el cambio de administración. Ya sabemos que el oso y el dragón están haciendo movimientos en geopolítica, pero algo que clases medias y bajas podamos hacer para reconfigurar esta sociedad sórdida, no lo vemos. A lo mejor alguien de ustedes sí. Sería interesante escucharlo. Que pasen muy buen día.